Antes de comenzar, quisiera contarles una pequeña historia. Un día, un señor llamado Raghuveer había regresado a su casa a las 8 de la mañana después de jugar un partido de golf. Estaba bebiendo té sentado en su butaca cuando de pronto un joven no mayor de 12 años empezó a tirar algunas piedrecillas en la ventana de la sala de estar. Abrió la ventana y le gritó. ¡Hey! Este echó a correr y el hombre regresó a su butaca. Al cabo de unos momentos, el chiquillo volvió nuevamente a seguir lanzando piedrecillas. Entonces Raghuveer ahora sí salió de la casa gritando y de pronto se lanzó a perseguir al muchacho, pero no lo alcanzó. No obstante, en cuanto regresó a su butaca, el chiquillo apareció nuevamente, pero ahora no traía piedrecillas, sino restos de basura que no dudó en tirarlos hacia la ventana con una amplia sonrisa en sus labios. Raghuveer, encolerizado y furioso, corrió tras el muchacho, y esta vez sí le dio el alcance tras recorrer unos 700 metros. Entonces empezó a gritarle y darle golpes con vehemencia. La gente se agolpó a su alrededor y quiso saber qué había ocurrido. Pensaban que el muchacho era un ladrón. Algunas personas suplicaron que no se tome la justicia por sus manos y llame a la policía. Mientras discutían, el muchacho logró escapar. Raghuveer regresó a casa acompañado con 2 o 3 vecinos. Seguía furioso y no podía perdonar al muchacho. Mientras terminaba de relatar lo sucedido a sus vecinos, sin dejar de gritar y sudando profusamente, se reclinó en su butaca y murió. ¿Pero qué ocurrió acá?, se estarán preguntando. Ese señor murió de un infarto y un paro cardíaco. Pero detrás de estas enfermedades está el estrés y la ira. Él vivía bajo una fuerte tensión y nunca comunicaba sus sentimientos, ni siquiera a su mujer. Hola, soy Rodrigo Guayna del Jardín de la Vida y hoy vamos a hablar sobre la ira. Quédate conmigo. ¿Qué es la ira? La ira, la cólera, la rabia, el enojo o la furia es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Se trata de una respuesta emocional caracterizada por una activación fisiológica, motora o de tipo cardiovascular, acompañado por sentimientos de enfado. Además, se trata de una reacción básica para la supervivencia, fundamentalmente ante otros miembros de nuestro grupo social. Con la ira, la sangre fluye hacia las manos y así es mucho más fácil golpear al adversario o tomar un arma. ¿Por qué se produce la ira? Dolph Silman, quien es profesor de Ciencias de Información, Comunicación y psicólogo en la Universidad de Alabama, descubrió que el disparador de la ira es la sensación de encontrarse en peligro, no solamente físicamente, sino también por una amenaza simbólica a la autoestima. O sea, ser tratados de forma injusta o ser humillados. Cuando ocurre esto, el cerebro libera catecolaminas, que son hormonas relacionadas con el estrés. Esto genera un rápido e interminente ataque de energía lo suficiente para un curso de acción vigorosa. Este aumento de energía dura unos minutos, en los cuales el cuerpo se prepara para un buen ataque o una rápida fuga. Diane Tice, profesora de la Universidad de Florida y psicóloga, asegura que la ira es el peor estado de ánimo que la gente domina. En efecto, es la emoción más seductora de todas las emociones negativas. Cuanto más tiempo reflexionemos por lo que nos ha ocurrido, más buenas razones y autojustificaciones podremos inventar para estar furiosos. Efectos de la ira en nuestro cuerpo. Los episodios reiterados de la ira tienen un efecto acumulador. Las secreciones químicas resultantes se acumulan, desgastando así el sistema inmune y los órganos, dando lugar a problemas graves como el infarto o la parálisis. Peter Kaufman, quien es jefe de funciones de la Behavioral Medicine Branch del National Heart, Lung and Blood Institute, dice que aún no podemos decidir si la ira y la hostilidad juegan un papel causal en el desarrollo temprano de la enfermedad de la arteria coronaria o si ésta intensifica el problema una vez que la enfermedad cardíaca ha comenzado, o si ocurren ambas cosas. Hay que tomar el caso de un joven de 20 años que se enfurece repetidas veces. Cada episodio de ira añade una tensión adicional al corazón, aumentando su ritmo cardíaco y su presión sanguínea. Cuando eso se repite una y otra vez, puede causar un daño, sobre todo debido a que la turbulencia con que la sangre fluye a través de la arteria coronaria, con cada latido, puede provocar microdesgarramientos en los vasos en donde se desarrolla la placa. La ira es letal para aquellas personas que ya padecen una enfermedad cardíaca. Según un estudio de la Facultad de Medicina de Yale, realizado con 929 hombres que habían sobrevivido al ataque cardíaco y de quienes se hizo un seguimiento durante 10 años, aquellos que fueron catalogados como personas que se enfurecen fácilmente tenían 3 veces más posibilidades de morir por paro cardíaco que aquellas personas
que tenían un temperamento más sereno. Para nuestro cuerpo, la ira aumenta la activación del sistema simpático, que es el encargado de preparar al organismo para responder con velocidad a una estimulación externa, provocando procesos que suponen el consumo de una gran cantidad de energía con el fin de lograr la supervivencia. Además, el sistema simpático es el encargado de liberar unas hormonas llamadas catecolaminas, que son hormonas relacionadas con el estrés, como ya lo he dicho anteriormente, y estas afectan directamente al sistema cardiovascular, que está compuesto por corazón y vasos sanguíneos, elevando la frecuencia cardíaca, la presión arterial y aumentando las posibilidades de que en el cuerpo se forme un trombo o se produzca un infarto de miocardio. Un trombo es un coágulo de sangre que no se ha disuelto y permanece dentro del vaso sanguíneo en el que se ha formado. Y el infarto de miocardio es una enfermedad física que se caracteriza por la muerte de una porción del músculo cardíaco, que se produce por la obstrucción de una arteria coronaria. Si el músculo cardíaco carece de oxígeno por demasiado tiempo, el tejido de esa zona muere y no se regenera. El esfuerzo que realiza nuestro cuerpo cuando se desata esta emoción es muy elevado, ya que se produce un aumento de la tensión muscular, la secreción de adrenalina, por lo que se elevan los niveles de energía, el organismo entra en una especie de lucha y someterlo a una activación constante eleva el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o ictus cerebrales. Algunos efectos de la ira en nuestro cuerpo. Se provocan dolores, contracturas musculares y jaquecas. Aumenta el riesgo de padecer enfermedades como gastritis, colitis o dermatitis. Órgano afectado por la ira, el hígado. La ira es la emoción que afecta a este órgano. Cuando este órgano se expone con demasiada intensidad a esta emoción, lesiona su fisiología, generando un debilitamiento silencioso y lento en sus múltiples funciones. La ira también pone en juego a la vesícula biliar, provocando segregaciones excesivas de bilis. La vesícula biliar es un órgano pequeño en forma de pera y se encuentra ubicado en la zona derecha del abdomen, justo debajo del hígado. Y su función es almacenar la bilis que segrega el hígado. Y además se conecta con el duodeno, parte del intestino delgado, por la vía biliar común. Esta bilis pasa por los conductos cístico y hepático para llegar a la vesícula biliar. La bilis es un fluido esencial para la digestión de grasas, la eliminación de glóbulos rojos desgastados y algunas toxinas del cuerpo. Cuando ingerimos alimentos, sobre todo carne o grasas, la bilis acumulada en la vesícula biliar se contrae y es expulsada hacia el duodeno, parte del intestino delgado. El exceso de bilis se puede traducir a reflujo biliar. Es cierto que el hígado segrega la bilis a través de la vesícula biliar, por los conductos cístico y hepático. Y cuando ingerimos alimentos, sobre todo carne o grasas, la bilis acumulada en la vesícula biliar se contrae y es expulsada hacia el duodeno, parte del intestino delgado. Ahora, el estómago está conectado con el duodeno a través de la válvula pilórica. Y cuando los alimentos que ingerimos abandonan el estómago, se dirigen hacia el duodeno por la válvula pilórica. Esta válvula debe abrirse lo justo para que unos pocos gramos de alimento pasen, pero no debe abrirse lo suficiente para que la bilis que se encuentra en el duodeno regrese al estómago. Cuando esta válvula no cierra apropiadamente, el reflujo biliar puede causar gastritis. Adiós racionalidad. El cerebro está compuesto por dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, que a su vez está compuesto por los lóbulos frontal, occipital, parietal y temporal. Además, en el hemisferio derecho gobierna la reflexión, el control de la imaginación, la intuición y la creatividad. Y el hemisferio izquierdo es responsable de la razón y la lógica, que incluye el lenguaje y el cúmulo de conocimientos. Cuando nos enojamos, el lóbulo frontal derecho del cerebro se inactiva, haciendo que la racionalidad se pierda. Esto eleva los niveles de dopamina, provocando que las zonas del cerebro que nos permiten autocontrolarnos se inactiven. Según el modelo de valencia emocional, el lóbulo frontal derecho del cerebro se encarga de controlar las emociones negativas y el izquierdo las positivas. Esta actitud hace que al estar en este estado cometamos actos que no hacemos en un estado normal. La catarsis, la manera más eficaz de liberarnos de la ira. La teoría popular sostiene que dar rienda suelta a la ira te hace sentir mejor. Pero esta teoría tiene su fin cuando Dolph Silman y Dianne Tice nos dan sus investigaciones. Según las conclusiones de Dolph Silman, existe un argumento en contra de la catarsis. Este ha sido planteado en la década de los 50, cuando los psicólogos empezaron a probar los efectos de la catarsis experimentalmente y descubrieron que en varias ocasiones dar rienda suelta a la ira servía de poco o nada para disiparla. Aunque debido a la naturaleza seductora de este sentimiento debe producirse una sensación satisfactoria. Según las investigaciones de Dianne Tice, nos dice que dar rienda suelta a la ira es una de las peores formas de calmarla. Los estallidos de ira intensifican la excitación del cerebro emocional, dejando a la persona más enfurecida, no menos. Añade también que descubrió que cuando la gente hablaba de momentos en los que se había desquitado de su furia con la persona que la había provocado,
El efecto que lograba era prolongar el estado de ánimo en lugar de ponerle fin. Plantearse prevenir la ira es imposible, ya que es una emoción básica que debe aparecer y su ausencia sería motivo de una patología emocional. Lo que es ideal es experimentar la ira en situaciones en donde sí se la requieren, pero sabiéndolas expresar y gestionar de una manera adecuada. En definitiva, debemos aprender a controlarnos. Espero que este video te haya servido de gran utilidad. Puedes seguirme en mis siguientes redes sociales y suscribirte al canal. Hasta la próxima.